Escuchamos por ahí una anécdota sobre una regata en Malvinas. Eh, no sé si querés contarla un poco. No, sí, Era eso particular. una cosa muy, muy importante y que de alguna forma tiene puntos digamos, de encuentro, ¿no? Donde ninguno de nosotros nace de un repollo, sino de una historia. Sí. Y por supuesto, yo, digamos, siempre he militado y el compromiso con la Argentina, con todo lo que nos dio, ¿no? A todos aquellos que nos hicimos en la escuela pública somos deudores, ¿no? Y bueno, veníamos de etapas complejas. Ustedes son muy jóvenes, pero bueno, eran años duros. Sin embargo, después iban a venir unos mucho peores. Argentina perdía prácticamente la democracia muy, muy asiduamente, digamos. Era un bien de negociación, ¿no? Y bueno, ahí nacimos nosotros, ¿no es cierto? Es decir, prácticamente yo soy del año 53, con lo cual prácticamente a partir del 55 mi madre me contaba, ¿no? Que yo estaba con ella, no tenía 2 años, corriendo por la calle Reconquista cuando fue el, el bombardeo criminal, ¿no? de septiembre del año 55, y a partir de ahí fuimos a los tumbos con algunos recuerdos jóvenes cuando éramos todavía chicos, si bien militábamos en aquel momento se militaba en las parroquias, con Carlos Mujica y con la época de San Agustín, de San Martín de Tours. Bueno, veíamos los avatares, digamos, de la Argentina. Y después ya en la militancia universitaria, ¿no? Es decir, a partir del año 70, con las idas y venidas, con la militancia, todavía había represión en Argentina, bueno, por supuesto que hubo, y además veníamos de un hecho que yo siempre lo considero uno de los principales actos terroristas que sufrió la Argentina. Argentina, cuando se dice que sufrió un acto terrorista en la AMIA, cosa que es correcta, o en la embajada, es como que se olvida que el acto más brutal fue en el 55, donde, digamos, inclusive se bombardeó a ómnibus con chicos, ¿no? de la escuela, con lo cual, digamos, en cuanto a la tragedia, ni hablar de lo que significó todo eso, y bueno, y que de alguna forma quedó olvidado. Y ahí empezó la historia que todos conocen, lo que nosotros siempre militamos, ¿no? Es decir, lucha y vuelve. Efectivamente, luchamos y volvió. En aquel año 73 ahí empezaba una nueva etapa. Que se produjeron situaciones extraordinarias. Una de ellas, la Argentina, digamos, llevaba o arrastraba de mucho tiempo atrás un conflicto muy severo con el Uruguay, conflicto importante, fronterizo, que no tenía resolución. Habíamos pasado desde la época de Carlos Pellegrini, con Ceballos, su canciller, reivindicando la teoría de la costa seca, ¿no es cierto? De que toda lo que era la parte de agua era de soberanía argentina, y Argentina solamente pretendía, digamos, proyectar esa soberanía hasta la costa del Uruguay. Inclusive hay borradas un poco, como muchas cosas de la historia argentina, episodios inclusive de intercambio de disparos entre embarcaciones argentinas y uruguayas. Perón volvía, a mi criterio, con una visión del mundo sabio. Tenía claro de que no era sostenible un proyecto de continentalización, como él decía siempre, nos encontraron unidos o dominados, teniendo un conflicto en la casa con el Uruguay. Claro. Y ahí viene una teoría muy importante que después con mis primos, los diplomáticos, siempre discutíamos, ¿no? Es decir, yo creo que él ya tenía claramente, por lo pronto tenía un concepto que a veces también se olvidó, con tantas cosas olvidamos argentinos, que era el magno asunto. Él hablaba siempre del magno asunto. Y el magno asunto era la Antártida. Claro. Ya Perón en su momento, cuando nadie hablaba de la Antártida, ya visualizaba
que iba a ser un área de conflicto y que la Argentina tenía que proyectarse, y por eso le daba esa caracterización de magno asunto, es decir, que la Antártida tenía que haber sido, curiosamente, el norte de la Argentina. Y por supuesto el Atlántico Sur, y por supuesto la resolución del conflicto con el Reino Unido, como siempre le decía, que era un león herbívoro, es decir, por la vía de la negociación. Digamos, jamás en ningún momento se expresa o se razona una cuestión que no se podía resolver eso por la tragedia después y el desastre que estos sinvergüenzas hicieron en el 82, ¿no? Entonces yo creo que había una hoja de ruta muy clara: magno asunto la Antártida, recuperación del Malvinas, y en ese sentido, estudiando la historia, que yo comparto absolutamente el concepto, es que el Río de la Plata fue la llave estratégica siempre, no se puede, y eso es lo que nosotros aprendimos de los ingleses. Es decir, de los ingleses se puede decir muchas cosas, lo que no se puede decir es que uno no tiene que dejar de respetarlos porque son más que o fueron, ya no creo que no sean más, un imperio militar, un imperio logístico. Digamos, las armadas eran simplemente instrumentos para consolidar la visión geopolítica de lo logístico, no de lo militar. Y eso a veces se cree que las armadas eran como una expresión de fuerza. No era una expresión de fuerza, era para sostener una logística de acuerdo a sus intereses, como, digamos, que desde el punto de vista de ellos pueden ser legítimos, pero que desde el punto de vista nuestro entrar en conflicto, por supuesto, que de hecho ya está muy claro a dónde nos llevó ese conflicto. Claro. Entonces priorizó la resolución del conflicto del Río de la Plata, con lo cual la primera medida que toma es el Tratado del Río de la Plata, claro, que es una pieza jurídica extraordinaria, tema de estudio en muchas universidades, especialmente en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el 99% de los conflictos limítrofes o fronterizos es la repartición de un espacio en conflicto. Claro. Es decir, se va el conflicto o por las armas o por los acuerdos, pero es una repartija, digamos, repartir un espacio en conflicto donde, de acuerdo sean las relaciones de fuerzas relativas, la frontera corre para un lado o para el otro. Claro. Pero Perón hace algo, reemplaza un espacio en conflicto, no lo resuelve como partición, sino como definición de espacio común. Claro. Entonces, desaparece el conflicto, porque ya no es tu lugar o mi lugar, sino es nuestro lugar. Y eso es el basamento del Tratado de Río de la Plata, donde, sacando las franjas costeras, que tienen características distintas, el resto de las aguas se definían como aguas comunes. Claro. Y ambas repúblicas renunciaban a la soberanía. Esa soberanía se trasladaba a una persona jurídica de derecho internacional que se llamó la Comisión Administradora del Río de la Plata, que desde el punto de vista jurídico es como si fuera un país, es autónomo, claro, tiene inmunidad diplomática, tiene autonomía absoluta, autarquía para definir, y está conformado por una comisión estatutaria, digamos, del tratado, donde esa responsabilidad se va alternando entre las cancillerías argentinas y uruguayas. O sea que con ese tratado selló el conflicto. Con lo que era la Argentina del año 73, vos tenés cuenta, en el 73 teníamos un Producto Bruto casi parecido al brasileño, sí, teníamos un 5% de pobreza, teníamos una escuela pública que llegaba a todos los argentinos, sí, teníamos un desarrollo industrial que estaba parecido al de Canadá y de otros países. Bueno, un país, digamos, extraordinario. Y con respeto al Uruguay, bueno, Uruguay era Uruguay, digamos, pero bueno, en una proporción que nadie razonable podía pensar que Uruguay podía ser un obstáculo o una amenaza, ¿no es cierto? Que ya nunca es amenaza al pueblo uruguayo, sino los monopolios ingleses que están ubicados ahí. Sí, claro. Entonces, resuelve el tema limítrofe con un tratado extraordinario y va por resolver, es decir, resuelve el conflicto en el Río de la Plata y establece que el magno asunto no podía consolidarse con un conflicto con las Malvinas. Es decir, otro tema absolutamente prioritario que se abordó inmediatamente que él asumió como presidente. Claro. Inmediatamente. Se avanzó muchísimo
En el museo, si alguien va al Museo de Malvinas, va a haber documentación, lo que en diplomacia se llama non-paper, que son acuerdos, digamos, que son los preliminares acuerdos donde ya prácticamente había un camino trazado, aceptado por Inglaterra, de una recuperación paulatina de la soberanía. Claro. Y ahí, dentro de ese marco, años 73, terminando el año 73, empiezan a haber acciones concretas, ¿no? Como ahora que se habla y viste, todo, claro, no pasa nada. Ya uno escucha a los políticos hablar y es una cosa bastante, casi insoportable. Ahí había decisión política y inmediatamente una acción concreta, digamos, materializada, con, por ejemplo, el fortalecimiento de lo que es el suministro de combustible por YPF, el reforzamiento de todos los viajes ya rutinarios entre Comodoro Rivadavia y Puerto Stanley en ese momento, apoyatura de todo tipo, por ejemplo, con becas para los chicos de las islas, y inmediatamente se establece un proyecto muy interesante que era ir con la Armada Argentina a correr unas regatas en las islas, en Puerto Stanley, inclusive después con un tiempo de enseñanza a los chicos de Malvinas, digamos, claro. Que yo siempre les digo, argentinos isleños, nosotros éramos argentinos continentales y ellos son los isleños. Bueno, cosa que fue una operación militar importante con buques de la Armada Argentina, llevamos veleros, unos grumetes, se corrieron unas regatas ahí, yo tenía 19 años, y bueno, tuve la suerte de ganar esa primera regata, que fue extraordinaria desde el punto de vista de la experiencia. Y bueno, hay una foto bastante famosa que se hizo cuando nosotros cruzamos la línea con mucho viento. Eso quedó inmortalizado el barco ¿se acuerda? Con la iglesia del fondo. Fue una foto que fue muy bueno, después seguimos navegando, enseñamos a navegar. Hicimos confrontamos con vivíamos en las familias de las inglesas con sus hijos, y bueno, eso fue una operación muy importante, que yo creo que ya prácticamente cuando volvimos, que fue marzo del 74, los que fuimos allí, que tuvimos casi un mes, veníamos con la idea de que ya prácticamente el proceso de las islas era un tiempo, una cuestión de años, digamos, claro, que eso se resolviera. Pero después, bueno, estamos hablando de marzo de 1974, claro. El 1 de julio claro, se produce la muerte del presidente y bueno, y después vino la noche más oscura. Claro.